esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Esa palabra, Señor, que bendice la vida del hombre, Señor, que restaura, que levanta, Señor, al caído, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas haciendo esa obra poderosa, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, bendito Padre. Te damos muchas gracias, bendito Hijo, y te damos muchas gracias, bendito Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas fuertes al Señor? Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra. Yo iniciaba una temática el día viernes que, bueno, hablamos un poco de ella, aunque en realidad no tocamos el punto como tal. Pero cuando esto empieza el día jueves, porque el Señor dio una palabra a través del apóstol que bendijo mi vida, y entonces también el Señor me movió a continuar con la temática que él había iniciado, pero que no necesariamente estamos hablando de que vaya a pensar usted que como el tema tiene el mismo título, va, es realmente el mismo. Realmente no. El apóstol dio un inicio, usted lo puede buscar en internet, pero realmente nosotros vamos a darle un poquito continuidad a eso, que es el tema de la cultura del reino. Y como bien hemos explicado, lo decía ya el día viernes, y quiero aclarar nuevamente para que nadie pueda malinterpretar lo que estamos nosotros hablando aquí. Nosotros no estamos hablando del reino ya, no estamos hablando de la doctrina del reino ya, que es la doctrina donde principalmente se habla de un reino que ya está establecido, que nosotros establecemos según los que predican esta doctrina. Nosotros somos los encargados de establecer el reino aquí y ahora. Por eso es que usted, por ejemplo, ha habido un mover en la alabanza tan continuo de esa doctrina, que hay alabanzas que por eso yo no concuerdo mucho con ellas, donde hablan mucho del reino que tiene que ser aquí y ahora, y que hablan de la sobrenaturalidad de Dios, lo cual nosotros hemos hablado, que tenemos que quedar bien claros en que Dios hace obras que son sobrenaturales, o sea, son obras que sobrepasan la naturaleza, pero Dios no es un Dios sobrenatural, porque decir que Dios es un Dios sobrenatural es decir que Dios se sale de la naturaleza divina para bajarse, y eso el Señor lo hizo en algún momento porque se hizo hombre, eso lo dice la palabra, pero esa no es la condición en la que el Señor permaneció, sino que cuando el Señor subió nuevamente, cuando vimos que nuestro Señor Jesucristo, bueno, no vimos pues, pero dice la palabra que Él ascendió nuevamente, entonces vemos que también se retoma la naturaleza que hay en Él, aunque transformada, ¿va? Pero decir que tenemos un Dios sobrenatural es pensar que tenemos un Dios que dejó la naturaleza divina para, esa es la idea que generalmente se tiene, ¿va? Para que Él baje a un nivel un poco más, no solo de Dios, sino como de sirviente, al cual nosotros le tenemos que dar órdenes y decirle: haz tú esto, haz aquello, porque yo te lo ordeno. De ahí sale esa autosuficiencia y ese mover que hay en muchas iglesias, que siempre voy a decir, debemos de tener mucho cuidado de que nosotros no estemos dándole órdenes a Dios, porque a Dios no hay que darle órdenes, no es Él a quien se le tiene que dar órdenes, sino que nosotros deberíamos estar pidiendo una guianza de parte de Él. No sé cuántos dicen amén, pero nosotros tenemos que estar pidiendo una guianza de Dios, y no al revés, que Dios nos tenga que pedir razón a nosotros o una guianza a nosotros para Él saber cómo actuar. Eso definitivamente que es una idea que está descartada, y eso precisamente son características de la doctrina del reino ya. Y entonces estos que hablan mucho del reino, por eso es que usted escucha que en algunas iglesias mucho se habla del reino, pero no de la manera correcta. Y yo creo que también nosotros, el hecho de que se hable mucho del reino no significa que nosotros no vamos a hablar del reino, porque el reino es algo que está establecido en la palabra del Señor y que nosotros debemos entender que es un término bíblico, pero lo que no debemos aplicar es eso del reino ella, porque como le decía, hay una enseñanza, hay una doctrina que está vigente, que muchos
siguen y que no es la correcta, en la que dicen el reino lo tenemos que establecer nosotros aquí y ahora. Y el reino no lo establecemos nosotros aquí y ahora, sino que el reino lo va a establecer el Señor. Eso lo dice en la palabra, eso está en Apocalipsis, y Él dice cuándo es que va a establecer el reino. Y cuando va a establecer el reino, para empezar, nosotros ni siquiera vamos a estar en ese tiempo. Primero Dios. Aunque no diga amén. Yo no quiero. Si usted quiere, amén, adelante, pero yo no quiero, yo no lo anhelo así. Y realmente, hermano, entonces nosotros no estamos aquí para establecer el reino. Lo que sí tenemos nosotros que hacer es establecer a un rey en nuestras vidas, en nuestro corazón, que eso es totalmente distinto a la manera como de David. Yo no sé si usted recuerda cuando Saúl era rey, pero el Señor ya había puesto a David. Todos sabían que David era rey, pero en secreto. Y Saúl era el único que no sabía que él ya no era rey, pero seguía en las funciones como tal. Entonces aquí pasa algo, que en el mundo en el que nosotros vivimos, no necesariamente podemos decir que el que está reinando es Dios, porque no es así. Si Dios estuviera reinando sería muy diferente la cosa. No sé cuántos están aquí conmigo todavía. Tenemos que entender eso para que no tengamos un error en decir incorrectamente la palabra reino y utilizar el término rey. Entonces Dios no es el rey del mundo, pero sí de nuestras vidas. Para que nadie se vaya a asustar por ahí, vayan a pensar que herejías estoy diciendo. No estoy diciendo ninguna herejía, sino que estamos diciendo que el Señor no es el que está gobernando todavía, porque Él estableció que Él lo va a hacer, pero en su debido momento. No vamos a hacer nosotros, ni aquí ni ahora, sino que va a hacer el Señor. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que meternos a la palabra, porque ahí es donde nosotros empezamos a ver que sí, Él es rey, pero de nuestras vidas. Mire, cuando se empiezan a estudiar este tipo de temas, yo me acuerdo que hace tiempos en un instituto bíblico donde estábamos, precisamente se hablaba de eso, y tocante a esa temática, el maestro que estaba dando o el profesor más bien que estaba dando su plenaria en ese momento, él dijo: por eso es que ese canto del Señor es mi rey está mal, porque Él no es el rey. Y yo digo, entendí lo que quiso decir, pero dije, no es que esté mal, porque Él es el rey, pero es nuestro rey. Por eso dice, el Señor es mi rey, mi todo. No dice el Señor es el rey de todo, ¿va? Sino que dice que el Señor es mi rey y es mi todo. Porque el hecho de que allá afuera no lo reconozcan, una gran cantidad, una mayoría tal vez, no significa que nosotros no lo vamos a reconocer, sino que nosotros sí lo reconocemos. Yo no sé cuántos dicen amén. Entonces nosotros sí estamos reconociendo que tenemos un rey. Ese rey sabemos quién es, ¿verdad? Y sabemos que Él reina, que Él gobierna en nuestra vida. Pero que sea nuestro rey no significa que sea el rey de todo, ¿va? Entonces eso ya son puntos que tenemos que ir diferenciando, ¿verdad? Y repito, no estoy diciendo que el Señor no es nuestro rey sí es, pero no es el rey de todo lo que está allá afuera, hasta que Él establezca el reino como está establecido en la palabra en el momento que lo va a establecer. Dicho eso, entonces nosotros entendemos que la doctrina del reino ya es una de las doctrinas que sí está mal, porque ellos prácticamente dicen que el Señor no va a venir. Le voy a explicar un poquitito más de por qué no está bien esa doctrina, porque cuando se habla del reino ya, se establece que el Señor no va a venir. De hecho, las personas que creen en esa doctrina saben que el Señor no va a venir por su iglesia a arrebatarla. De hecho, esa es una de las principales doctrinas que piensa que los que creen que la iglesia va a ser arrebatada son unos ignorantes de la Biblia, ¿va? Porque ¿cómo es que el Señor va a venir a robar, a llevarse así de un solo a la iglesia? Y que eso está completamente erróneo, y que lo que ellos piensan es de que el Señor va a venir, pero no de la manera que vino anteriormente, porque usted sabe que cuando vino
el Señor estuvo carne, hueso, sangre, ¿verdad? Eso era lo que tenía el Señor. Y ellos dicen, el Señor no va a venir de esa manera, sino va a venir más de una manera espiritual, pero manifestado en la iglesia. Porque como ahora la iglesia, eso es lo que ellos dicen, va. Porque como ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces el Señor ya está aquí. Y en parte tienen razón. El Señor está aquí. Porque nosotros, hermanos, estamos moviéndonos bajo la unción de Cristo. Pero es que como la iglesia es el cuerpo, entonces Cristo ya está aquí. Y como Él va a venir a establecer el reino, entonces eso va a ser aquí y ahora. Y nosotros somos los que tenemos que venir a establecer el reino. Porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que establecer el reino aquí y ahora. Eso es lo que ellos dicen. Les repito, eso no es lo que nosotros creemos. Si es necesario que se lo diga, porque hay personas que no saben eso, ¿va? Eso es lo que ellos dicen, pero eso no es lo que nosotros creemos. Porque sí sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos saben esa verdad, pero somos el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermano, tenemos al Señor Jesucristo aquí. Pero la manera en la que se va a manifestar el Señor es esa manera en la que dice la Biblia que todo ojo le verá. Yo no sé cuántos están aquí conmigo, pero dice la palabra que todo ojo le verá. Entonces no podemos decir que eso encaja a lo que están diciendo los del reino ya. Mire, acompáñenme rápidamente solo para que lo corrobore lo que le estoy diciendo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 1:7. Y yo por eso le digo, en estos temas, esto es escatológico, pero sí tenemos nosotros que estudiarlo bastante, no porque sea escatológico lo vamos a descartar. Entonces mire, dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, y Él es el que era, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, pero yo quiero que tal vez leamos un poquitito el contexto. Mire, verso 4, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y al que nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Va, yo quiero que usted vaya viendo acá. Entonces dice que él viene, pero estamos hablando de acontecimientos, hermano, que van a suceder. Y aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Perdón, hermano, pero si nosotros somos los que vamos a establecer el reino aquí y ahora, hermano, todos verían que el Señor está en nosotros, pero ahorita no lo mira todo ojo. O sea, es que en parte es cierto, pero como en parte es cierto, dicen que las verdades a medias son mentiras, ¿va? Mire, yo no sé si eso a usted se lo dijeron en la escuela, hermano, pero a veces cuando uno está planteando algo y es una verdad, pero que es a medias, se presume que entonces es una mentira. Es algo que nos enseñan, ¿va? Entonces sabemos que las verdades a medias son mentiras, pero la parte que sí está en la palabra es que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que nosotros estamos moviéndonos, hermano, en ese poder, en la unción de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos dejar de reconocerle a Él, y Él es el que va a venir. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que aquí no dice que Él va a ser por su cuerpo que se va a mover y va a decir esto, sino que
por su cuerpo la iglesia, pues, sino que Él va a venir y va a decir: yo soy el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo no me imagino, hermano, a alguien de la iglesia diciendo eso, ¿va? Sino que el Señor es el que va a venir y lo va a decir. Ahora, lo que sí es importante para que nosotros podamos entender esto de entonces la cultura del reino, entonces tenemos que hablar del reino de la manera correcta. Por eso es que yo le decía, mire lo que dice este versículo en el contexto, porque dice el verso 6: e hizo de nosotros, ¿qué dice? Un reino. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Entonces Él hizo de nosotros un reino. Va, ¿quiénes son esos nosotros? Yo hago la pregunta, pues, porque mire, usted sabe que en la Biblia, vamos a ponerlo así, no necesariamente tiene que ser así, pero vamos a ponerlo así. Yo creo que puede haber más grupos, pero hablemos de los principales. Dios en la Biblia le puede estar hablando o a Israel, o a los gentiles, o a la iglesia. Son grupos diferentes. Ninguno de estos es el mismo. O le puede estar hablando a Israel, a los gentiles, o a la iglesia. Entonces yo le pregunto aquí, de esos tres, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿Qué hizo? ¿O a quién le están hablando aquí? ¿Quién es ese reino? La iglesia. Va, entonces ahí vamos bien. Sabemos que el Señor hizo un reino y que está constituido hoy por la iglesia de Cristo. Usted sabe que la iglesia es esa combinación. Mire, aquí es donde ya voy a ir entrando un poco a tema, porque si usted va a Efesios capítulo 2 verso 13, nosotros vamos a poder ver cómo es que el Señor pues hizo de dos pueblos uno solo. Porque yo quiero preguntarle otra cosa. La iglesia no existía en toda la Biblia. Bueno, no, eso no le estoy preguntando, eso se lo estoy afirmando. La iglesia no estuvo presente en toda la Biblia, sino que antes de que hubiera, bueno, iglesia, ¿resultado de qué, hermano? Hágame por favor, échame una manita ahí. La iglesia, ¿resultado de qué? ¿Cómo? ¿Quién conforma la iglesia, pues? Solamente. Sí, pues, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ¿quién conforma la iglesia? La iglesia está conformada de qué pueblos. Y ya. Gentiles. El alma, como que estoy viendo, hay que saber qué. Gentiles, Israel. O sea, sí había personas de Israel, sí. Porque sabemos que los apóstoles, los 12, pues, ellos eran de Israel. Entonces sí hay de Israel, para los que piensen que no, sí hay. Los primeros cristianos de ahí eran. Se escribe una carta exclusivamente a la iglesia de los hebreos. Entonces, hermanos, sí había pueblo de Israel que era parte de la iglesia, pero no podemos quedarnos ahí, ¿va? Por eso es que decía, ¿qué más? ¿Qué más? Porque no, la iglesia no solamente puede ser, hermano amado, no solamente puede ser judíos. Por eso es que hay que tener la revelación completa, porque el que no entiende eso va a pensar, hermano, que la iglesia entonces tiene que ser muy parecida a los judíos. Y por eso es que, hermano, hay muchos cristianos hoy día que quieren parecer judíos y dicen, no, es que la verdad está en la ¿cómo? En la Tanakh y esto y el otro, y empiezan a hablar un montón de palabras hebreas. Muchas de ellas las entendemos, claro está, o sea, tampoco es que estemos en la calle, pero ellos, porque aprendieron un poquitito de eso, entonces piensan que lo que la iglesia tiene que hacer es como que irse convirtiendo en judía. Que nosotros, hermanos, tenemos que hacer algunas cosas que realmente no tendríamos que hacer.
Algunos quieren transformar las iglesias en un pequeño tabernáculo. Eso tal vez lo ha visto usted, pues. O sea, hay iglesias, bueno, como una decoración está bien, pero yo digo que incluso es algo que tendría que ser no necesario ponerlo. Pero hay iglesias que, mire, para hacer una explicación está bueno, cuando hacen el arca del pacto y todo, para dar una explicación está bien. Pero ya, hermano, que nosotros pongamos, aquí nosotros pongamos un arca del pacto y digamos que porque este es el lugar santísimo y es el lugar santo, entonces ¿dónde están los atrios? Luego le llaman a este atrio, es una confusión total. A veces este es el lugar santísimo, a veces este es el atrio, a veces le llaman de otras maneras. Y yo digo, entonces ¿dónde queda el lugar santísimo, el lugar santo y todo eso? Porque queremos regresar a algo que ya no debería, o sea, está presente, pero de otra manera en nosotros. Por ejemplo, no es que no exista el tabernáculo, pero es que ahora nosotros somos un tabernáculo. Y entonces nosotros, en nuestro ser integral, tenemos, hermano, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo también. Porque nosotros somos la casa de Dios. Yo no sé si usted sabía. Pero entonces, hermano, porque a veces poner todo ese tipo de cosas. Y hay algunos que, mire, yo he visto algunas personas que cuando ministran la Santa Cena un velo, pero no las mujeres, sino que los hombres. Así bien estilo judío, cuando se está ministrando la Pascua. Y hay otros que incluso ya cuando usted menos se da cuenta, ya traen aquí algo blanco y no es su calva, sino que es aquí una de esas kipá o kipa o como usted le quiera llamar, porque a veces digo de una manera, me regañan unos, y digo de otra, me regañan otros. Entonces, como quiera llamarle, pero la cosita esa que se ponen ahí. Y luego ya vemos a otros utilizando un montón de palabras. Sí, la iglesia al principio estaba conformada por judíos, pero después empezaron a entrar los gentiles. Y también, hermano, había gente de los gentiles. Y usted sabe que incluso eso está narrado en la Biblia. Dice que empezaron a tener problemas porque a veces los judíos se creían más porque decían, nosotros somos el pueblo de Dios y ustedes no. Y luego los griegos decían, pero nosotros somos más inteligentes y ustedes no. Y entonces ahí se menospreciaban unos con otros, se daban con todo, hermano. Por si usted pensaba que solo al día de hoy los hermanos se pelean entre unos y otros. Mire, y tenía que entrar siempre el ministro a calmarlos, ¿va? Entraban los apóstoles y decían, ya, es que no han entendido que en el Señor no hay judío, ni griego, ni no sé quién, ni qué el otro, somos uno solo. Entonces, hermanos, entendía que éramos un cuerpo en Cristo. Por eso es que, hermano, era feo, pero era bonito, ¿va? Porque mire, siempre buscaban el favor los unos con los otros, hermanos, se consolaban, hermano. Yo creo que esa es una de las cosas que, mire, a veces están los ministros, pero también es necesario que la iglesia entienda que la iglesia tiene que ser esa que consuele al otro, o sea, entre los mismos hermanos. Pero si ninguno se da ánimos, más bien entonces entre todos se tiran, hermano. El resultado es que todos se van, porque todos se tiran. Ese es uno de los graves problemas. Mire, yo a veces miro aquí y en todos lados, pues, en la iglesia en general, a veces hay problemas. Pero ¿sabe qué? Que uno tiene que también, hermano, enseñar un poco a la congregación a que tiene que acercarse también a uno. Porque hay personas que, hermano, pasan un problema con otro, pero se aguardan el problema, se lo reservan, se lo guardan, se callan solamente y sufren en silencio, y eso no está bien. No está bien que sufras en silencio. Mira, si un día pasaste una situación que no te gustó, si un día pasaste algo que te adoleció, acércate, no te quedes en silencio, porque el enemigo puede hacer una obra ahí y querer tirarte de lo que Dios te está dando.
Entonces acércate y Dios te va a bendecir, hermano. Pero una de las cosas que hay que hacer es que nunca hay que quedarse callado y hay que acercarse, pero hay que acercarse con la persona también que corresponde, ¿verdad? Porque, ay, esa es otra, hermano. Mire, a veces los hermanos deberían de acercarse al pastor a contar cosas de otros hermanos que no han sucedido bien o que no han estado correctas. O si un hermano te lastimó, acércate con el pastor, ¿verdad? Porque imagínate que un hermano te lastimó y vas y le dices a otro hermano. Entonces, hermano, estamos haciendo ahí una revolución ahí que va a terminar en una destrucción fatal. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Mire, dice la palabra, Efesios 2:13, y voy a leer también el 14 y el 15. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley y los mandamientos expresados en sus ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Va, aquí está el apóstol Pablo hablándole a los efesios. El apóstol Pablo hablándole a los efesios. Entonces aquí me llama la atención, va, Efesios, Éfeso, écheme una mano. Éfeso, ¿dónde está? Bueno, Éfeso es una antigua ciudad en la región central del Egeo de Turquía, cerca de Selkuk, contemporánea. Sus restos excavados reflejan siglos de historia, desde la Grecia clásica al Imperio Romano, cuando fue el principal centro comercial del Mediterráneo, hasta la difusión del cristianismo, ¿verdad? Entonces vemos que en Éfeso estuvo en algún momento el Imperio griego, el Imperio romano, y hoy por hoy pertenece a una región de Turquía, que estamos hablando de que a final de cuentas, o sea, estamos hablando de un lugar donde había una mezcolanza de culturas. Bueno, el punto es que aquí no había hebreos, aquí no eran judíos, sino que aquí le están hablando a los gentiles que ya se hicieron iglesia, pero les están haciendo saber algo. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, has sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice, ustedes fueron acercados por la sangre de Cristo, y por eso es que ahora ya no son gentiles, sino que ahora son la iglesia, al igual que los judíos que aceptaron y que son la iglesia también. Entonces ahora de esos dos pueblos, por eso es que ahí lo dice, de estos dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces aquí yo quiero detenerme, porque si hablamos de cultura, entonces tenemos que ver qué es cultura. Y cuando buscamos en varios diccionarios, cuando buscamos en varios lugares qué es lo que significa cultura, sabemos o vemos que la cultura es un conjunto de principios, valores, normas, costumbres, creencias, tradiciones, idioma y música. Entonces vemos que son principios, valores, normas, costumbres, creencias, tradiciones, idioma y música. Ese conglomerado, ese conjunto conglomerado es hermano, lo que es la cultura. Entonces cuando nosotros hablamos de cultura del reino, no estamos hablando también de lo que otros le llaman cultura del reino, porque cultura del reino no es decir, tengo un montón de dinero y vengo a la iglesia, les presumo a todos cuánto más tengo, porque donde se dice mucho eso de cultura del reino, hermano, mire, ha sido en iglesias donde yo platicaba hace tiempo con un pastor, amigo mío, que espero que lo siga haciendo, pero me recuerdo que en ese tiempo este pastor me dijo, mira, yo tengo tales familiares que asisten a tal iglesia, y ahí como hablan mucho de eso de la cultura del reino, entonces tú cuando vas, ningún hermano
trae Biblia de papel. Todos traen una su computadora de la manzanita, pero todos, pero de la nueva. Te va a ver la mía, pero la mía no es nueva, hermano. No me juzgue. Entonces, todos, no hay ni uno que no traiga. 50,000, 70,000 pesos, 80,000 pesos. Hay unas que valen 152,000 pesos, ¿verdad? Y todos compitiendo por ver quién trae la mejor. Se visten, hermano. Yo no sé si usted ha visto las iglesias, algunas iglesias de Estados Unidos en las películas, de esas de tendencia así muy alegre, que por cierto también son del reino ya. Ese tipo de iglesias que van las señoras así con unos sombrerones, así que entre más cosas traen arriba está más bonito el sombrero. No sé si lo ha visto en las películas, pues. Bueno, como usted es cristiano y no mira esas cosas, solo yo el pagano, que ando viendo esas cosas. Entonces se ponen unos sombrerones las señoras para ir a las iglesias y traen unas ropas que hasta cierto punto parecen exageradas, pero que dentro de lo que cabe, por cierto, son ropas que son muy caras. Entonces cada cual compite por traer lo mejor a la iglesia, ¿va? Llevan lo mejor a la iglesia, el mejor traje, los zapatos más brillantes. Entre más brillante esté el zapato, mejor. Por eso es que usted mira que hasta los colores a veces son exagerados, ¿va? Así usted mira a los hombres, hermano, con un traje color lila, pero bien brillante, con brillitos, hasta con esas cositas que se ponen, que traen mucho a veces las mujeres en los lentejuelas, ¿va? Hasta con lentejuelas, el traje y todo. Y usted dice que exageración, pero así son ellos. O sea, esa es la cultura del reino para ellos. Vestirse con lo mejor, portar lo mejor, traer la mejor computadora, traer el mejor carro, traer la mejor casa, tener lo mejor de lo mejor de lo mejor y todo. Y como que van compitiendo en eso. Y como que en eso se basa la cultura del reino. Pero cuando yo le hablo de la cultura del reino, no le estoy hablando de eso, sino que estamos hablando de principios, de valores, de normas, de costumbres, de creencias, tradiciones, idioma y música que nosotros vamos a tener en ese reino. ¿Sí está aquí conmigo todavía? Vaya, entonces yo quiero que vaya viendo esto para que vayamos dándonos a entender con el tema. Vamos a ver. Ahí en Apocalipsis, donde estábamos anteriormente, usted mira en el verso, fue en el verso 6, si no me equivoco, dice: hizo de nosotros un reino. Entonces nosotros ya pertenecemos a un reino. Dígale a alguien que tenga cerca: tú ya perteneces al reino. Nosotros ya pertenecemos al reino. Si nosotros pertenecemos al reino, entonces tenemos que tener la cultura que tiene ese reino. ¿Está aquí conmigo? Entonces la cultura tenemos que saberla para establecerlo más claramente. Nosotros ya no somos gentiles. Usted ya no es gentil. En algún tiempo lo fue, pero ya no somos gentiles. Ahora somos la iglesia. Y la iglesia fue establecida como un reino. ¿Sí está conmigo? Entonces, como la iglesia fue establecida también como un reino, entonces nosotros tenemos que ahora actuar en la cultura acorde al lugar donde estamos. Quiero ver otro versículo solo antes de pasar a explicar ya de lleno la cultura. Quiero que me acompañe por favor a Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18. Usted tiene que saber, por otra parte, que Sión, de hecho el profeta Isaías decía, y esto hablando del Señor, que Sión se hacía en un día, que el Señor iba a levantar de un momento a otro a la Sión. Y eso también yo creo que es importante. Déjeme ver si, bueno, mientras usted lo busca, yo también quiero buscar esto, porque es en Isaías donde se habla. Sí, 12, 18. Isaías, vamos a ver, denme un segundito.
creo que es aquí. Am, ya lo tiene usted, ¿va? Tal vez si mientras alguien me ayuda a leer por ahí, quien lo tenga lo lee. Estaba yo buscando, pero no lo encontré ahorita. Pero la palabra dice que él va a hacer Sión de un momento a otro, va. Y cuando nosotros vemos este pasaje, aquí podemos ver que el Señor habla de Sión. Y mire, esto es lo que me mande. Sí, ahorita vamos a ir para allá. Deme un segundito. Mire, de Sión, porque dice, ustedes no se están acercando a un monte como el monte de Sinaí, ¿va? Leo esta versión, esta es la Biblia de las Américas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Pero ahora yo quiero que se vaya al verso 22 y de ahí voy a leer hasta el 24. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Esto lo hemos explicado, lo de la sangre de Abel, pero mire, yo quiero que mire usted que ahí se habla de que nosotros nos hemos acercado a la Sión, hermano. Nos hemos acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos que están inscritos. O sea, aquí dice todo lo que es la iglesia. Entonces vemos que la iglesia, aunque algunos no lo quieran entender, ahí está la Jerusalén celestial. Ahí está, hermano, el monte de Sión. Ahí está la ciudad del Dios vivo. Va, entonces nosotros nos hemos acercado. Ahora nosotros pertenecemos al reino. Mire, ya lo vimos desde diferentes ángulos. Ya vimos cómo es que le hablan a los hebreos y les dicen, ustedes ya no son hebreos, sino que ahora son del reino. Y entonces vienen a los efesios que eran gentiles y les dicen, ustedes ya no son gentiles, son la iglesia. Entonces nosotros debemos entender que somos la iglesia, ¿va? Y tenemos que ir en pos de esa cultura. Bueno, entonces vamos a ir por partes, hermano. Entonces dijimos que la cultura eran principios, valores, normas, costumbres, creencias, tradiciones, idioma y música. Pero me voy a quedar primero en principios. Cuando nosotros buscamos qué significa un principio, yo le voy a preguntar, porque tal vez usted sí sabe, ¿qué es un principio? ¿A qué nos referimos con principios? O sea, principios sí tiene que ver con comienzos, con iniciar, pero cuando se habla de principios, por ejemplo en el caso de lo que constituye una cultura, estamos hablando de una norma, no, norma, porque acuérdense que ahí dice que hay normas, o sea, la cultura son principios, valores, normas, costumbres. Entonces, si hay principios, si hay normas, no puede ser lo mismo principios que normas. Por eso escúcheme un ratito. Dice, norma o idea fundamental que rige el pensamiento y la conducta. Es decir, un principio es un fundamento para que nosotros podamos entenderlo de mejor manera. Un principio es un fundamento. Es una idea fundamental para que nosotros podamos diferenciarlo de lo que es una norma, de lo que es una regla. Es una idea fundamental. Es decir, es una idea de la cual va a partir todo.
Entonces ahí se nos complica un poquitito porque decimos, va, ¿y cuáles son los principios que comparte la Biblia? Porque si usted le pregunta a algunos, generalmente le van a decir los fundamentos de su iglesia. Nosotros creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Hijo, creemos en la Trinidad, creemos en la Biblia, creemos en esto, aquí y allá. Pero esos son fundamentos tal vez de esa congregación y está bien, están bien. Pero ya no hablemos de esa congregación, no hablemos de nuestra congregación, hablemos de los principios del reino. ¿Cuáles serán los principios del reino? Mire, acá leíamos algo interesante, ¿va? Vamos a ver. En uno de los versículos que estábamos leyendo al principio, yo creo que fue, no hasta el principio, pero sí de los primeros, por ejemplo en Efesios 2:13, dice el 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, hermano, vemos el verso 15. Una de las cosas que dice primero, aboliendo en su carne la enemistad. Entonces, principios, no de la Biblia, no principios del Génesis, sino principios del reino, y que son cosas que ha querido Dios desde siempre. En pocas palabras, son fundamentos nuestros. Aquí vemos un fundamento, yo no sé si usted lo encuentra, pero uno de los fundamentos que está ahí en el verso 15, ¿cuál es? La paz. La paz, el fundamento de la paz. Entonces, hermanos, sí, tenemos para empezar con el fundamento de la paz. Pero para poder explicar esto, tendríamos que irnos un poquitito antes, o sea, siempre en el verso 15, pero al principio dice, aboliendo en su carne la enemistad. Entonces, hermano, una de las cosas que debe de estar presente para que nosotros tengamos el principio de la paz, es que nosotros, hermano, empecemos a quitar la enemistad de nosotros. Mire, está bien que a veces no todas las personas nos hacen la vida fácil, pero hermano, si usted tiene enemigos, es porque usted quiere tenerlos. Es decir, lo que decían otros en algún tiempo, para pelear se necesitan dos. Entonces, hermano, realmente cuando una persona dice, es que a mí cómo se me levantan de enemigos, no es que le aparecieron enemigos de la nada, sino que es que él también está siendo enemigo. Por eso dice la palabra que el que quiera amigos, muéstrese como amigo. Entonces, hermano, las personas que tienen un montón de enemigos, no es porque el enemigo los está acechando solamente, va. Si tienes bastantes enemigos, es porque tú también te has mostrado como enemigo. Aunque no hay amenes en eso, va. En eso sí no va a haber amenes, porque ¿a quién le va a gustar que le digan que si tiene enemigos es porque también él se muestra como enemigo? El principio es el mismo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, se lo voy a mostrar, va. Vamos a ver. Vamos a Proverbios. Proverbios 18:24. Quien lo tenga lo lee. Proverbios 18:24. Sí, Proverbios 18:24. Dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, veamos acá. Quiero irme a ese mismo, quería irme a ese mismo versículo, pero quería irme aquí entrar a varias versiones, solo que déme un segundito aquí para entrar. Va, ¿qué dice? Por favor.
Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Va, bueno, esa fue más contundente, va. Este, hay unos que son amigos, ¿cómo dice? Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. Mire, hermano, a veces eso pasa, va. Eh, yo a veces miro, me da, yo le pido al Señor por las amistades. Cuando en una congregación se levantan amistades, es bonito, pero a la vez hay que orar porque puede ser confuso. Hay que estar orando por los que son amigos, va. Y hay personas que a veces les da envidia la amistad de otros. Y entonces a veces pueden empezar a meter ideas a manera de que se termine rompiendo una amistad. Y eso es una de las cosas más feas que puede haber. Por eso es que cuando usted mire amigos, gócese por ellos. Y si usted no tiene, no se sienta mal, busque amigos, ¿verdad? Pero para que tenga amigos, repito, el principio es que nosotros nos olvidemos de ser enemigos. Entonces, tenemos que ir viendo. Ahorita vamos a ver eso, hermano. Si van teniendo preguntas, ahí anótelas y vamos a responderlas al final del tema para atender todas las preguntas. Ahí hay que anotarlas. Entonces, un amigo va a aparecer si nosotros nos mostramos como amigos. Déjenme ir aquí a otras versiones. No sé si por ahí tienen otras versiones diferentes. Yo voy a buscarlo aquí, solo que no tenía ese versículo acá en la Biblia, entonces lo ando poniendo y ando esperando, ¿va? Sí. Algunos amigos te abandonarán, pero hay un amigo que estará más cercano que un hermano. Va. Dice, vamos a ir viendo otras. Dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos que más fieles que un hermano. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Mire, esta es la Biblia del oso. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Bueno, la Castilian dice, hay amigos que llevan al fracaso y los más fieles y los hay más fieles que un hermano, ¿va? En pocas palabras habla de dos tipos de amistad. Hay amigos que son solo para hacer compañía, pero hay otros más afectos que un hermano. O sea, explicando, por cierto, la pregunta que hicieron por ahí, es eso, ¿va? De que hay dos tipos de amistades. Hay amistades que no edifican, pero también hay otro tipo de amistades que aún pueden ser hasta muchísimo más eficaces que las de un hermano, de una persona de sangre. La palabra siempre nos ha hablado que no necesariamente siempre de las personas que son nuestra familia vamos a encontrar lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Porque, mire, yo le digo, hay cosas que publican mucho, a un hermano las publican, pero no porque las publiquen ellos están bien. Mira, hermano, por ejemplo, cuando yo he visto que muchas veces dicen, no vas a tener en el mundo mejor amistad que la de tu mamá. Pero, ¿y qué con las personas que no han tenido una buena relación con su mamá? O incluso hay personas que su mamá los ha querido arruinar. Yo conozco algunos. Entonces yo cuando veo eso, hermano, no se me retuercen las tripas, pero casi, ¿verdad? Porque yo digo, ¿cómo va a ser posible? No todos están en ese mismo caso. No todos tienen a una buena mamá, no todos tienen una mamá que sea una amiga. No todos tienen hermanos con los que se lleven bien. Yo conozco algunos que no se llevan bien con sus hermanos. Y entonces por eso dice, hay amigos que son tan buenos que hasta a veces pueden ser mejor que un hermano. Y eso es lo que dice la palabra. Pero mire, dicen otras versiones, o sea, va cambiando eso, pero a mí lo que me gusta es cuando dice que hay amigos que para tener amigos tienen que mostrarse como amigos, ¿va? Eso generalmente creo yo que se traduce mucho en la Reina Valera, en las diferentes versiones de la Reina Valera. Pero por ejemplo dice, el hombre que tiene amigos debe de ser amistoso.
Entonces aquí ya vamos dándole más forma a la idea que le estoy dando. ¿Quieres tener amigos? Debes de ser amistoso, dice la palabra. Esa me gustó bastante. Es la Biblia Siglo de Oro. El hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Entonces, hermano, bajo ese mismo principio, el hombre que quiera tener enemigos, muéstrese como enemigo. Ándese peleándose con todos. Mire, el Señor a veces a uno lo saca. Yo le digo este tipo de cosas no porque no las viva, las he vivido, y porque las vivo. Mire, uno tiene que hablar la palabra, no se basa en lo que uno ha vivido. Independientemente de eso, tenemos que entender que la palabra es la palabra. Dios la dijo, y si Dios la dijo, es real. Pero también es bonito cuando uno lo ha experimentado. Entonces, por ejemplo, yo le pudiera decir, yo lo he experimentado. Mire, recuerdo que hace tiempos, cuando empezamos con la obra, surgió una enemistad con unos vecinos que teníamos a la par. Y entonces llegamos a cosas fuertes. Y el Señor nos ayudó y todo. Pero ¿sabe una cosa? Hoy yo veo las cosas de una manera distinta y digo, pero ¿para qué tener enemigos? Mire, hermano, eso a uno no lo deja tranquilo. Pero eso es cuando uno tiene la idea, ya no solamente es de que tenga los enemigos, sino de que uno tiene la idea de que todos son enemigos. Eso no lo deja a uno tranquilo. Porque nosotros pensábamos, mire, hermano, todo el día calladitos, sin hacer ni un ruido, porque pensábamos que todo el día nos estaban escuchando. Todo el día pensábamos que nos estaban escuchando. Un día salimos de viaje, algunos días, y pensamos que los de al lado se habían metido. Hermano, yo después me puse a analizar y dije, ¿quién soy yo? Miren, no menospreciándose, pero yo dije, seré muy importante pues como para que se estén metiendo a mi casa, seré muy importante como para que toda mi vida quieran escuchar, seré muy importante para que hasta cuando estoy en el baño me tenga que abstener de hacer ruidos, porque también eso lo van a querer escuchar. Es una exageración en la que uno vive, pero eso es porque uno tiene mentalidad de enemigo. Entonces uno debe quitarse la mentalidad de enemigo para poder tener amigos. Yo se lo digo porque eso me pasaba, hermano. Se lo digo con toda humildad. Por eso es que hay personas que a veces cuando pasan cositas así les digo, no caigas en el engaño de tu mente, gobiérnate. Porque eso un día uno lo vivió y es feo vivirlo. Pero hermano, hay que salir de eso. Perdone, pero uno no es tan importante. No es como que todo el mundo esté conspirando en contra de uno. Cuando uno piensa que todos están en contra de uno, es porque uno ya se echó de enemigo a todos. Y fue uno, no fueron los demás. Entonces, hermano, mire, el Señor fue trabajando conmigo, fue trabajando mi alma. Entonces, cuando yo llegué aquí, dije, va, no es que tampoco me voy a hacer súper amigo de todos los que estén a mi alrededor, pero yo entré con una convicción firme, yo no quiero tener ningún problema. Y enemigos no quiero, entonces yo no voy a ser enemigo. Y entonces, hermano, la situación no es muy diferente. Las personas que a veces me rodean son muy similares a las que yo tenía a la par en ese tiempo y que eran mis enemigos. Pero ahora yo digo, no, de mí depende que se conviertan en enemigos. Entonces yo no voy a ser enemigos. Y le pido al Señor que nos ayude y que le ayude a usted también y que usted no tenga enemigos. Porque una de las características, principios, fundamentos de la cultura del reino es que nosotros debemos de tener la paz. Entonces, hermano, no se trata aquí de que usted venga y me diga, pastor, ore por mí para que yo tenga paz. No se trata de que usted diga eso, hermano, sino que se trata de que usted ande en el fundamento de la paz. ¿Y cómo va a andar en el fundamento de la paz? Dejando de tener enemigos. Eso no lo tiene que pedir, eso lo tiene que actuar. ¿Si está conmigo todavía? Entonces usted tiene que actuarlo, tiene que actuarlo. No se trata de decir, Señor, quítame los enemigos. No, se trata de decir, voy a cambiar mi actitud y ahora
Si yo antes a todos los tenía como enemigos, entonces voy a mostrarme como amigo. Mire, hay personas que tienen pleitos a muerte con vecinos. Eso es una cosa fea. Porque no se dan cuenta que toda la vida van a vivir en el mismo lugar y ni uno va a sacar al otro. Se demandarán, porque miren, nosotros andábamos en esas y decíamos, ellos nos decían, los vamos a sacar de ahí. Y nosotros les decíamos, pues nosotros vamos a poner a Dios y nosotros los vamos a sacar a ustedes. Y entonces, hermano, imagínense qué horrible. ¿Sabe quién terminó sacando a quién? Nadie, ahí están. Y con actas levantadas y todo, pero ahí están. Entonces yo digo, cuando se tienen problemas, por ejemplo, así entre vecinos, digo, no se darán cuenta, ¿va? Hoy yo me doy cuenta, pero no se darán cuenta que toda la vida van a vivir ahí. Pues tienen que aprender a convivir. Sí o sí. Aunque no haya amenes. Entonces, el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. Si usted quiere tener amigos, debe ser amistoso. Si usted quiere ser enemigo de todos, entonces sígase mostrando como enemigo. Pero lo que hay en la cultura del reino es paz. Y para que haya paz, hay que tirar la enemistad. Eso dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Si usted no me lo agarró, no lo leyó o cualquier cosita, se lo vuelvo a leer. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Estoy en Efesios 2:15. Entonces, hermano, hay que establecer la paz. Para establecer la paz, echemos fuera la enemistad. Gracias por ese único amén. Entonces, ese es un fundamento, el fundamento de la paz. Tendríamos que hablar de otros fundamentos, pero hay unos que también me llamaron la atención, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Números 23:19. Son principios. Entonces dice la palabra, Números 23:19 al 20. Esta es la Biblia de las Américas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no se cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Entonces, principios. Dios no miente y Dios no se arrepiente. El hombre miente, el Hijo del Hombre se arrepiente, pero Dios no hace ni la una ni la otra. Entonces Dios no miente ni se arrepiente de lo que dice. Principio del reino. Lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Mire, a lo largo del tiempo he visto cosas que a veces quisiera que no saliera de la boca de algunos hermanos. He conocido hermanos que a veces dicen, Dios me dijo que esta va a ser mi casa para siempre. Por poner un ejemplo de cosas que me recuerdo, va. Y entonces, hermano, a ver, en algún momento ya no les miro. Y entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que a veces puedan decir, Dios me llevó a otro lado, Dios me mandó a otro lado. Va, está bien. Pero entonces lo que les dijo Dios, ¿sí se los habrá dicho Dios o lo habrán dicho en una emoción? Porque Dios no miente, tampoco se arrepiente. Si Él te dijo eso, así va a ser. Pero si no dijo eso, tenemos que saber, uno de los principios que marca la palabra es que Dios no miente. Hay un canto, me recuerdo, que es, Dios no cambia,
no me acuerdo qué más dice, pero dice, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia, Dios no cambia. Y entonces nosotros tenemos que saber que ese es uno de los principios que está en la palabra acerca de Dios. Dios no es mentiroso. Entonces uno de los fundamentos que podemos sacar acá también nosotros es de que hay que ser verdaderos. Mire, a veces en la congregación pueden surgir cositas en las que una persona un día dice, yo no puedo ir. Está buenísimo. Pero imagínense que una vez me tocó, me dice una hermana, pastor, fíjese que no voy a poder ir al servicio, no fui al servicio. Le dije, ¿por qué no vino, hermana? Dice, no fui al servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, es que fíjese que mi mamá se enfermó, pero se enfermó grave y ya estaba a punto de irse al hospital y entonces estuvimos ahí. Viera usted en el hospital tal, un hospital que estaba bien cerquita de la iglesia. Y hermano, yo no sé cómo en una de esas va. Ay Dios, me meto a mi teléfono, me meto a cierta aplicación y empieza a salir la sección de noticias. Y entonces yo empiezo ahí a recorrer y me sale hace 2 horas esa hermana publicando aquí, disfrutando bien padre con la familia. Estaban en un lugar donde vendían, yo creo que carnitas y todos ahí con sus cervezas y todo va. Yo, pero ¿para qué me dijo o sea, ¿por qué me enfermó a la mamá? Mire, cuando una persona falta, ¿sabe por qué falta? Si lo quiere decir, que bueno, amén, adelante. Pero es más sano que andar en las mentiras. O sea, para mí pensar una persona que está acostumbrada a mentir es una persona que no entraba a la cultura del reino. Y le va a costar entrar al reino, porque si no se adapta primero a la cultura, entonces va a ser difícil que se pueda meter al reino. ¿Sí está aquí conmigo todavía? Entonces necesitamos tener esa cultura del reino también. Nosotros no tenemos por qué mentir. Y sí me recuerdo, hermano, mire, es una cosa tremenda porque yo digo, pero me pudo haber dicho que tenían un convivio familiar, ¿sabe? No fue para mí pesar que tuvieran las latas de cerveza todos ahí en su mesa, sino que para mí lo que dije, qué feo, que me haya mentido. Dije, ¿pero por qué? ¿Acaso tal vez le voy a regañar porque no vino? O sea, no, a veces las personas me avisan, pastor, no voy a llegar, amén. Bueno, no amén, pero sí, pues, está bien, hermano, no se preocupe. Pero ya decir cosas que no, hermano, eso sí está grave. Eso sí está grave porque hay personas que dicen cosas que no. Mire, en otra ocasión, un hermano me dice, ay pastor, no voy a poder llegar al servicio, es que fíjese que he tenido varios problemas y uno de los más fuertes es la economía. Entonces, pues no vamos a poder ir. Y ¿sabe qué? Ahí voy otra vez, hermano. No sé por qué el Señor a veces ese tipo de cosas me las pone, ¿va? Entonces entro yo a la misma aplicación y entonces, hermano, empiezo a navegar. Me sale cierto salmista llegó a cierto lugar en una iglesia y para traer gente lo hicieron el domingo. Entonces, cuando veo las fotos, ahí está el hermano, ¿verdad? Bien derramado. La unción cayó sobre él. Y todavía me dijo, pastor, no voy a ir porque no tengo dinero. No hay confianza, no sé qué es lo que no haya que. Yo les digo, hermanos, avísenme ese tipo de cosas. Si van a ir a otro lado, hasta oramos por ustedes porque es necesario orar, que vayan con bendición, que no traigan mantos babilónicos de regreso, ¿va? Y oramos por ellos, que el Señor te lleve y te traiga con bien. Pero ¿para qué decir mentiras? Es que ando bien mal de mi economía. Y ahí estaba en otro lugar que hasta más lejos estaba. Es como
Ayer estaba viendo, creo, o sea, hacen ciertos eventos en cierto lugar del planeta Tierra. Estuvieron ahí unos salmistas, no sé si orando por la fe o por la unidad de la fe o no sé qué cosa, ¿va? Y hay algunos y digo, bueno, Dios les bendiga. Entonces, esa es la cuestión ahí. Hay que ser sinceros, porque una de las costumbres del reino, uno de los principios del reino es ser sincero, es hermano, ser verdadero, es ser, mire, no ser Dios, sino ser como Dios. Y Dios no miente, Dios no se arrepiente. Entonces, hermano, dejemos de caminar en mentira. Voy a finalizar porque vea que algunas están durmiendo. Dice la palabra, bueno, ahí la palabra que se utiliza para bendición. Bueno, perdón, antes de que pasemos a eso, el verso 20 dice: mira, he recibido la orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Entonces, vemos aquí una orden de Dios. Dice: Dios bendice, y yo he recibido también la orden de bendecir. Entonces, si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Una de las cosas, hermano, este es otro principio. Pero, mire, estos estuvieron fuertes, hermano, pero ya vamos bajando. Tenga paciencia y fe. Mire, una de las cosas que yo miro ahí, ese principio hermoso, es el de bendecir. Hablar bien de. Hermano, tenemos que estar acostumbrados un poco más a bendecir. Mire, yo le platicaba, en algún momento yo a veces me pongo a platicar con algunos de mis consiervos, y entonces, hermano, cuando a mí me toca hablar de cómo van las cosas, yo digo que las cosas van bien. ¿Cómo está en la iglesia? Bien. O sea, hay dificultades, pero no somos de aquellos que viven en dificultades. Porque hay hermanos que solamente pueden decir, es que yo he escuchado entre pastores, pues se da la plática a veces, y entre pastores, es que yo siempre problemas. Antes era aquella persona, hoy es esta persona, hoy es la otra. Y hermano, dificultades sí va a haber, pero eso no significa que no estamos bien. Y entonces yo digo, no, Dios sí ha hecho una obra, porque no voy a mentir tampoco, no es que no tenga problemas, pero Dios va cambiando a los hermanos y los va tocando cada uno de una manera diferente. Hasta a los que menos espero, Dios los toca, Dios los está transformando. Entonces, una de las cosas que yo les puedo decir es que el Señor me ha bendecido con una iglesia hermosa. Y entonces, hermano, a las personas que ministro, les digo a los pastores, Dios las ha bendecido también. Y a veces hay hermanos que me han dicho, no, es que nosotros quisiéramos, una vez un hermano me dijo, mire, pastor, yo tengo más personas que las que usted tiene en su iglesia, pero sabe una cosa, usted solamente tiene a los electos, y lo tremendo es que todos los que tiene son electos. O sea que usted no tendrá muchos, pero yo quisiera por lo menos tener unos así, ¿verdad? Porque esos me levantarían a toda la iglesia. La verdad que sí. Porque hay que aprender a bendecir, hermano. Bendiga. Porque el bendecir, como hemos dicho antes, mire, esta es una definición tal vez muy genérica, si usted quiere, pero es válida. Y el bendecir es decir bien de alguien. O sea que cuando nosotros bendecimos es porque estamos hablando bien de. Eso significa bendecir. Bendecir es hablar bien de. Yo escuché a una persona hace tiempo que me dijo, pastor, bendecir, si usted dice Dios te bendiga, está mal. Mire, esa es otra de las cosas. Ay, Dios. Yo he escuchado hermanos que me saludan, no me dicen Dios le bendiga, pastor, sino que me dicen Dios le bendice. Y entonces yo me recuerdo mucho de hace un tiempo que yo escuché por qué se hizo una tendencia en la iglesia que dijeran Dios te bendice. Porque decían que Dios te bendiga está mal, porque Dios te bendiga es en el futuro, dicen, y entonces no está bien que nosotros digamos Dios te bendiga porque es en el futuro. Entonces nosotros tenemos que decir Dios te bendice. Hoy ya no le pongo tanta importancia, pero antes sí yo decía, este hermano tiene esa enseñanza. Hoy sí ya no miro quién me dice Dios le bendice o no, o Dios te bendiga, ya no lo miro. Ya, incluso, hermano, a veces hasta hay algunos que solo bendiciones dicen, como su servidor, ya no me doy cuenta, va. Ya no le presto tanta importancia, pero sí me recuerdo que hay personas que decían eso.
es que no se debe decir Dios te bendiga, se debe decir Dios te bendice, porque Dios te bendice es en el futuro, pero Dios te bendiga no está en el futuro. No sé quién les dijo eso, hermano. No sé, tal vez en qué parte se quedaron algunos que solamente comprendieron que existía tiempo pasado, presente y futuro, pero en el español no solamente existe el presente, el pasado y el futuro. Hay otras maneras en las que se pueden conjugar los verbos. Hay tiempos que son continuos, hermano, es decir, que están hablando de algo que aconteció en el pasado, que está pasando en el presente y que va a seguir pasando en el futuro. Y ese es otro tiempo. Entonces no siempre las palabras están conjugadas en un futuro, pero lo cierto es que y aun que estuviera conjugado en el futuro no significa que está mal. Porque el Señor mismo fue el que dijo, y vas a proclamarle la bendición y le vas a decir que Jehová te bendiga y te guarde. No dijo que Jehová te bendice y te guarde, sino que Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, para mí no hay ningún problema en que una persona diga Dios le bendiga, porque hay que entender que bendición es proclamar una palabra de bien hacia otra persona. Entonces, Dios da la orden de bendecir, y si Él ha bendecido, dice aquí, yo no lo puedo anular, y eso tendríamos que hacer nosotros, bendecir, hablar bien de. Si nosotros nos pasamos hablando mal de todo, entonces nosotros vivimos en maldición. Sencillo. Si yo me la paso hablando mal de todo, yo vivo en una maldición. Y yo mismo me estoy maldiciendo porque siempre estoy hablando cosas malas. Y por hablar cosas malas, entonces yo vivo en maldición, porque eso es lo que significa la palabra bendecir y eso es lo que significa maldecir. Ahora, la palabra bendición viene del griego barak, es la 1288, barak. Es raíz primaria, significa arrodillarse, por implicación bendecir a Dios como acto de adoración o viceversa. Al hombre como beneficio también puede significar maldición, bueno, pero principalmente es honrar. Entonces significa arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, loar, dichoso, proferir, saludar. Entonces eso es lo que significa bendecir, ¿va? Y nosotros tenemos que bendecir. Ahora, yo encontré algunos ejemplos de esa palabra. Si me acompaña rápidamente, vamos a Génesis 24, 26. Ya voy finalizando. Génesis 24, 26 y 27. Génesis 24, 26 al 27. Dice, entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor, y el Señor me ha guiado en el camino de la casa de los hermanos de mi Señor. Entonces aquí hay algo que me llama la atención, que la palabra barak aquí es la que se utiliza para decir adoró. Entonces ese es otro de los principios que miro yo que es importante que permanezcan en nosotros. Adorar al Señor, bendecir al Señor es adorarlo. Cuando se habla de adoraciones se habla de ese barak. Y aquí lo que me llama bastante la atención es que dice, entonces se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham. Mire, esto va aunado a lo que de donde partió todo el tema, que era el asunto de la gratitud. Porque usted sabe que una de las, bueno, tal vez no lo sepa, pero lo que empezó hablando el apóstol iba aunado, por eso es quiero, usted escúchelo ahí en casita, pero iba a la situación de la gratitud, que ese es uno de los principios que también tiene que estar en nosotros, la gratitud. La gratitud es un principio que habíamos comentado ya desde el día viernes, tiene que estar presentes. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Y hay personas que no agradecen a Dios lo que tienen, sino que a veces hasta lo maldicen. Mire, he visto personas que el Señor les bendice con un carrito y lo esconden porque no quieren que nadie se los mire.
que no quiero que nadie me lo mire. Por una parte, hay que ser discretos, pero no ser discreto significa voy a esconder todo. Y ni él lo usa ni nada y solo se está echando a perder. También he conocido casos. Personas que tienen algo y lo tienen resguardado. Mire, cierto lugar del planeta Tierra, me acuerdo que pasaba algo así. Cierta persona tenía un estéreo bien bonito, fíjese. En ese tiempo, cuando se acostumbraba a tener en las casas estéreos, hoy en todas las casas hay bocinas, pero en ese tiempo, cuando se utilizaban los estéreos y que había unos estéreos grandísimos, yo me acuerdo que una persona se compró un estéreo bien bonito. Pero como familiares de esa persona vivían ahí cerca y como supuestamente les tenían mucha envidia y toda la cosa, ¿sabe qué hicieron? Metieron el estéreo en la caja y ya ni ellos lo sacaban ni para uso de ellos hasta que se echó a perder. Esa misma persona, igual, por ejemplo, una lavadora metida en una caja para que no se la fueran a ver los vecinos que eran su familia, que como les tenían envidia de todo, y un día se echó a perder la lavadora. Y un día me dijeron, puedes ir a checar la lavadora porque no me dedico a eso, no me gusta, honestamente no me gusta, pero sé un poco de eso. Entonces, como sabían que sabía de eso, ¿puedes checar la lavadora? Va, vamos a checarla. La echamos a andar, ya no quiso echar a andar, el motor se amarró el motor de la lavadorita y no la usó ni él ni nadie. Qué feo. Entonces, bendigamos al Señor, seamos agradecidos y también bendigamos lo que Él nos ha dado. Si Dios te dio algo, no solo es para que lo guardes ahí hasta que se eche a perder. Bendice. Aleluya. Entonces, bendito sea el Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad. Y lo otro que decíamos acá es bendecir al Señor, adorar al Señor. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Mira, esto va aunado un poco a la gratitud, porque aunque no es gratitud, esto no es gratitud, pero sí va muy pegado, porque una persona que es agradecida bendice al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente bendiciendo al Señor. Si hay gratitud, se va a mostrar en cómo nosotros constantemente estamos bendiciendo al Señor. Entonces bendigamos al Señor. Ahí adorar es la palabra shakha, del hebreo 78:12, del numeral 78:12 del hebreo, perdón. Es postrarse, es un homenaje a la realeza o a Dios, ¿verdad? Implica arrodillarse, culto, dar culto, encorvar, humillarse, postrar, rendir y reverencia. Entonces, eso es el principio que tenemos ahí. Y ya solamente hay para finalizar, vamos a ver, Génesis 27:29, sirvante pueblos y póstrense ante ti naciones, ese me lo voy a saltar. Éxodo 19:5-6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Repito, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto. Entonces aquí está el principio. La iglesia tiene un fundamento: escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Si no has practicado bastante eso, hermano, yo quiero invitarte que de verdad tú le digas al Señor: Padre, yo quiero escuchar tu voz. Porque es que mire, comprobado está que en el ambiente pueden haber tantas voces, hermano. Usted va a ver que en el ambiente puede haber voces. Si usted un día se queda tranquilo, le van a empezar a venir pensamientos de diferentes tipos, buenos, malos, porque hay voces que están alrededor de nosotros. Pero nosotros, hermano, tenemos que ser, hermano, cuidadosos, cautelosos, para que la voz que escuchemos sea la voz de Dios, porque ese es un fundamento que tiene la iglesia del Señor. Escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Guardar pactos, porque esa es otra de las cosas. Si usted ha hecho promesa al Señor, tiene que cumplirla. Si usted ha hecho promesa al Señor, no se olvide,
Y si el Señor le hizo promesa, lo mismo. Hay que guardar los pactos que el Señor ha hecho. Usted no tenga por olvidado, ni tenga por mucho menos lo quite porque no le ha pasado. Si Dios le dio una promesa, el Señor va a cumplir. Decíamos hace un momento, Dios no miente, Dios no se arrepiente. Entonces las promesas van a llegar, gloria a Dios. Las promesas van a llegar. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Bueno, aquí se habla del reino de los sacerdotes, que nosotros vamos a ser una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, repito y vuelvo a la carga, es necesario que escuchemos y guardemos el pacto. Y esos son principios, parte de algunos principios. Hay más, hermano, hay más fundamentos, pero yo quiero quedarme ahorita con esos porque por causa del tiempo. Pero ahí tenemos entonces varios principios, ahí tenemos algunos de esos principios que conforman la cultura del reino. Entonces quiero pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a orar, hermano. Ahí donde usted está, cierre sus ojitos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque has constituido a toda tu iglesia, Señor, como esa nación santa, como ese pueblo adquirido tuyo, Señor. Padre, muchas gracias porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. Has sido fiel, Padre. Tu misericordia ha sido para siempre, Señor. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú nos ayudes, Señor, para que esos principios que el día de hoy hemos hablado, Señor, sean parte de nuestra vida. Señor, ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese principio de la paz. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, ese principio, Señor, en el cual, Señor, echamos fuera toda enemistad que se haya levantado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, queremos rogarte, Dios del cielo, que por favor, bendito Dios, tú también seas, Señor, ayudándonos, Señor, a tener, Señor amado, cada una de esos principios que también hemos hablado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener tu voz y escucharla audiblemente, Padre. Ayúdanos a guardar el pacto, Padre, que has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a adorarte en todo momento, Señor, a ser agradecidos contigo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a que de nuestros labios continuamente, Señor, salga una palabra de bendición, Señor amado. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por favor, Señor, muévete de una manera poderosa en tu iglesia, Señor. Toca a mis hermanos que están aquí, aquellos que están a través de las redes, aquellos, Señor, que no están presentes, Padre. Yo te pido que a cada uno, Señor, les bendigas de una manera poderosa, Señor. Tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Padre, queremos también, Señor, de esa misma manera, Señor, rogarte por las necesidades, Padre, por las diferentes necesidades que haya, Señor. Te rogamos, Señor, por las necesidades de salud, por las necesidades, Señor, familiares, por las necesidades, Señor, económicas, laborales o de cualquier otra índole, Señor, incluso espirituales, Padre, que haya entre tus hijos, Señor, aunque no estén aquí presentes, Padre. Hoy levantamos un clamor, Padre, por toda la iglesia, Señor, y lo que pueda estar padeciendo, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú haciendo una obra poderosa en cada uno y sé tú bendiciendo como solo tú sabes bendecir, bendito Dios. Bendíceles, ayúdales, dales de tu paz, Señor. Por favor, llena su espíritu de ti, Señor, y que tu Espíritu Santo también, Señor, les visite, Señor, en donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo pedimos, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos, bendito Padre. Muchas gracias te damos, bendito Hijo, y muchas